buenos días, querida audiencia, ¿cómo están? Bienvenidos a un encuentro más de Enfoque Tributario 360, este espacio auspiciado por la empresa StarSoft, líder en desarrollo de software. Hoy vamos a estar tocando un tema importantísimo para la salud de todos. Justamente vamos a estar hablando de la respiración bucal y masticación unilateral, la nueva pandemia del siglo XXI. Para ello nos acompaña el doctor Jorge Gutiérrez. Voy a leer brevemente su currículum, voy a tratar de acortar porque realmente estamos ante una persona bastante capacitada, con muchísimo contenido aquí para leerles, así que bueno, estoy feliz de que hoy nos acompañe. Para mí realmente es un honor tener hoy aquí al doctor Jorge y ya les comento entonces. El doctor Jorge es egresado de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de Asunción, doctor en odontología. Egresado de la Facultad INGA de la UNINGA, Brasil, especialista en prótesis dentaria, mejor egresado. Es egresado de la Facultad Pierre Fauchard de la Universidad Autónoma del Paraguay, especialista en didáctica superior universitaria. Digital, Smile Design, diseño digital de sonrisa, alta estética. Well Dental Clinic, Dr. Christian Coachman, São Paulo, Brasil. Arquitectura de sonrisa, carillas, lentes de contacto, laminados cerámicos, Atelier Oral, São Paulo, Brasil. Fotografía odontológica, Instituto Paraguayo de Fotografía, Asunción, Paraguay. Fotografía odontológica, Wells Dental Clinic, Livio Yoshinaga, São Paulo, Brasil. Human Body Total Care, regulador de función del Aragão, HBTC-RFA, tratamiento de enfermedades sistemáticas originadas a partir del sistema estomatognático. Profesor Dr. Wilson Aragão, Río de Janeiro, Brasil. Investigador creador del método HBTC-RFA. Dictante de cursos de capacitación a posgraduados. Tratamiento clínico de todas las patologías de la ATM. Tratamiento de bruxismo, cefaleas, dolor orofacial, neuralgia del trigémino, rinitis, ronquidos, apnea obstructiva del sueño. Tratamiento de la postura corporal, escoliosis. Rehabilitación funcional neuroclusal. Ejerciendo la profesión más de 20 años en clínicas de Asunción y ciudades del interior del país. ¡Qué maravilla! ¡Qué currículum! Bienvenido, doctor Jorge. ¿Cómo está? Un gusto tenerlo aquí con nosotros. Wow, muchísimas gracias, Noelia, por la presentación, por la invitación. Y bueno, estamos aquí para poder dar un poquito luz a muchas cosas que hoy en día de repente se nos torna un poco sin explicación, sucesos que acontecen día a día, que de repente no le encontramos una explicación, no le encontramos hoy una cura. Y gracias a este método totalmente nuevo en Paraguay, tengo el privilegio de ser el primer paraguayo en realizar este curso. Entonces hoy quiero poner a conocimiento de la gente que nos está viendo y de la gente del estudio. Excelente, doctor. Realmente, qué tema tan importante, porque es de repente una situación que aqueja a muchos, no solo acá en Paraguay, sino que al mundo entero. Y justamente hablando de eso, me gustaría saber el porqué del nombre de este encuentro que estamos teniendo hoy. Porque bien dice, la nueva pandemia del siglo XXI. ¿Podría explicar un poquitito, doctor, por qué le llamamos así? Sí, con gusto. Bueno, para poder entender un poquito, aquí tenemos que hacer una breve explicación en qué consiste la respiración y en qué consiste la masticación. La respiración tiene una importancia fundamental porque en este caso la respiración en los órganos preparados fisiológicamente, anatómicamente, debe ser la nariz. Y hoy por hoy prácticamente el 80% de la población mundial está respirando por la boca. Esto conlleva, y no se puede separar, que las personas que respiran por la boca indefectiblemente pasan a masticar de un solo lado. Y la masticación es la forma de hacer gimnasia, los músculos, en este caso, que envuelven al rostro. Pero esto
como los músculos son como una cadena en todo el cuerpo, desde la punta del pie hasta la punta del cabello, entonces esta cadena, cuando es trabajada de alguna manera mucho más activa de un lado que del otro, lo empieza a convertir en una situación o en un término médico que le llamamos hipertrofia. Hipertrofia básicamente es cuando el músculo, el cual nosotros estamos generando una carga, empieza a aumentar las fibras musculares, y este aumentamiento de las fibras musculares hace que también aumenta toda la estructura y también se acorta. Entonces esto hace que pueda tener incidencia no solamente en los músculos del rostro o los músculos de la masticación, sino también en todo el cuerpo. Entonces, para que se entienda un poco, quiero explayarme un poquito, si me permitís, Noelia. Claro que sí, doctor, adelante. La respiración es un proceso por el cual el organismo capta oxígeno. El oxígeno vendría a ser el combustible principal por el cual se mueve nuestro cuerpo. Fíjate la importancia de que si un organismo puede pasar, por ejemplo, hasta 40 días sin comer, 8 días sin tomar agua, y de repente no puede pasar más de 2 minutos de tiempo sin respirar. Eso nos da una pauta de la importancia del oxígeno. Ahora, esta captación de oxígeno debe pasar indefectiblemente por la nariz. Cuando pasa por otro lado, en este caso la boca, no pasa por el proceso de filtración, no pasa por el proceso de humidificación, no pasa por el proceso de regulación de temperatura, y tampoco tiene la suficiente presión como para llegar hasta los pulmones. Entonces, explicar un poquito que la respiración nasal, el primer paso que se da es la filtración. ¿Cómo ocurre esto? La filtración se da a través de todos los pelitos, llamados cilios, que están diseminados a lo largo de todo el trayecto respiratorio, desde lo que es el inicio de las fosas nasales hasta el tracto respiratorio, en este caso el pulmón. Cuando llega a los pulmones, entonces el aire llega ya totalmente filtrado por un mecanismo en donde estos cilios también están dotados de unas glándulas que producen moco, que hace que sea adhesivo. Entonces todas las partículas en suspensión van quedando atrapados en este intento de ingresar al organismo. Entonces el primer paso que ocurre en la respiración es la filtración del aire. Lo otro que ocurre es la humidificación. Ahora, ¿quién lo humidifica? Lo humidifica la lágrima. La glándula lagrimal, a través de la conexión que tiene con la nariz, a través del conducto lacrimonasal, va desembocando permanentemente pequeñas gotas de lágrimas que van a la nariz, y con él lleva la humedad que necesita el oxígeno, el aire necesita para poder difundirse dentro de los pulmones y hacer el intercambio gaseoso. Esta humedad debe ser del 95%. Entonces, para que pueda haber esa filtración, la humidificación, necesariamente tiene que pasar por la nariz para que ocurra otro proceso. Ahora, hay un detalle muy importante, que la lágrima es el primer aportante de todos los elementos químicos que requiere el organismo para fortalecer, en este caso, o para activar su sistema inmunitario. La lágrima aporta casi 94 elementos químicos de la tabla periódica, que posteriormente, al viajar con el aire que ingresa a los pulmones, se va a difundir en la sangre. Entonces, estos 94 elementos químicos van a formar parte de la formación de todos los que van a ser los anticuerpos. Además, produce casi todas las inmunoglobulinas que necesita el organismo para poder defenderse de agresiones externas. Entonces, es importantísimo el aporte de la lágrima para que esto pueda darse de manera normal, para que el sistema inmunitario esté fortalecido y no parezca un sistema que no dispone de armas para defenderse. Entonces, primer paso, repasemos. Filtración, que se da a través de los cilios. Humidificación y aporte de todas esas sustancias que estuve mencionando a través de la lágrima. Aparte, la lágrima aporta otro componente muy importante que ayuda a que los pulmones puedan aumentar la capacidad de captación de oxígeno, que se llama un líquido surfactante, que hace que los alveolos no colapsen. O sea, grande, entonces aumenta la capacidad en cada inspiración que podamos captar el oxígeno. Lo otro que hace la nariz es
regular la temperatura. Si nosotros estamos en una habitación donde la temperatura está a 21 grados, entonces al ingresar a la nariz el aire, la nariz, por un proceso de autorregulación, o aumenta o disminuye la circulación sanguínea de estas estructuras nasales, haciendo de que o caliente o enfríe dependiendo de en qué ambiente estemos. Entonces el aire siempre llega a los pulmones a 36,5 grados en promedio. Lo otro que hace la cavidad nasal es le da una fuerza en forma de turbina que está constituido por la forma anatómica que tiene la cavidad nasal, que al entrar el aire por la nariz e ir pasando a través del conducto, llega con una presión tal de que pueda insuflar los pulmones. Entonces, todo este proceso se realiza por la nariz, lo podríamos llamar una máquina de esterilización perfecta de ese aire que va a entrar en nuestra circulación y posteriormente va a llegar hasta los órganos más íntimos que tenemos en todo el cuerpo. Entonces, cuando esto no es realizado de esta manera y va pasando por la boca, entonces todos esos procesos que mencionamos que ocurre con la respiración nasal, la respiración bucal no ocurre. Entonces, al contrario de lo que estuvimos hablando, el paciente o la persona que respira por la boca no tiene nada de estos beneficios. Entonces, el primer problema que tenemos es la hipoxia. La hipoxia es el déficit de oxígeno, principalmente a nivel celular, y los más resentidos o los primeros resentidos siempre son el sistema endocrino, el sistema nervioso. Entonces, a partir de ahí empieza una serie de mal funcionamiento de todo el sistema, a expensas del poco aporte de oxígeno que tiene la persona que va respirando por la boca. Entonces, vamos a ir desarrollando cada uno de los temas, y lo otro que viene a colación es la masticación unilateral. La masticación unilateral, como lo dije al principio, es similar a cualquier ejercicio que uno pueda llegar a hacer en un gimnasio. Todos los músculos de todo el cuerpo, todo lo que sean esqueléticos, todo lo que vayan a formar parte de un soporte, en este caso le da fuerza a algo, todos reaccionan de la misma manera. Si yo le doy carga, él se agranda, lo que le llamamos hipertrofia, y se acorta. Entonces, cuando yo le doy carga, se agranda y se acorta. Cuando yo no le doy trabajo, no es que queda tal cual como está esa estructura, sino se achica. Hay un proceso que se llama atrofia. Entonces, el organismo permanentemente está monitoreando todo el sistema de manera de detectar cuáles son los grupos musculares que están con mayor carga del trabajo físico y cuáles no, y va readecuando la estructura. Cuando se nota de que un lado de la masticación lo está ejerciendo mucho más que el otro, entonces hace una reestructuración, aumenta la capacidad, la fuerza del lado donde está trabajando, y en contrapartida le disminuye al otro de manera de que pueda optimizar el recurso, en este caso el oxígeno. Entonces, por ahí que este acortamiento actúa directamente sobre la bisagra, que le llama ATM, la articulación, y por ahí pasa un nervio rama de un nervio, que es un nervio muy importante, el rey de los nervios se le llama, porque en realidad todos los nervios encefálicos pasan por él antes de llegar hasta la corteza cerebral. Entonces estamos hablando del nervio trigémino. Por eso es que las disfunciones temporomandibulares o los problemas con la masticación tienen influencia prácticamente en todo el cuerpo. ¿Por qué? Porque el nervio trigémino es, a través de su raíz sensitiva, él controla, junto con una estructura que se llama formación reticular, tiene el control del tono muscular en todo el cuerpo. Entonces, por eso es que es sumamente importante, en este caso, la visita al odontólogo, de manera de que esto esté todo en condiciones para que el funcionamiento de todo el cuerpo esté en óptimas condiciones. Porque muchas veces se cree, no, que tiene que ver un odontólogo, por ejemplo, con la postura, que tiene que ver un odontólogo con un problema de fascitis plantar, que tiene que ver un odontólogo con una rinitis, ¿verdad? Sin embargo, todas esas enfermedades son problemas que desencadenan a partir de un sistema que se llama sistema estomatognático. Este sistema actúa como un portal informativo. Imagínate, en un edificio está la recepción,
La recepción se encarga de direccionar la información a cada departamento. En este caso, el sistema estomatognático hace eso. ¿Y dónde está situado el sistema estomatognático? Y está situado básicamente en la boca, en la nariz y la garganta. Su límite es indefinido, pero todo lo que ocurre dentro del sistema estomatognático, indefectiblemente, él tiene que hacer pasar la información hasta la corteza cerebral en el lugar donde corresponda. Por ejemplo, si tiene que pasar al sistema nervioso, si tiene que pasar al sistema endocrino, al sistema respiratorio, al sistema circulatorio. Entonces todos están dependiendo de su correcto funcionamiento. Si él funciona mal, todo funciona mal. Qué increíble, doctor. Yo estoy así, es como se dice, obnubilado, porque realmente todo lo que depende, así como bien dijo, desde la postura, los dolores de cabeza, o sea, un montón de cosas que había sido, dependen justamente de la buena respiración que hagamos, ¿verdad? Todo eso que regula justamente la temperatura corporal antes de ingresar el aire, o sea, realmente me encanta y esto da para muchísimo más. Qué lindo que podamos estar aprendiendo hoy justamente todo esto que afecta a la salud integral del ser humano, ¿verdad? Porque a veces uno dice, es solamente la parte dental, no, que tiene que ver un odontólogo, como bien mencionó el doctor, al contrario, que mucho puede ayudarnos a mejorar ciertas situaciones que estamos viviendo, así que importantísimo todo lo que nos está enseñando el doctor hoy. Justamente también quiero agradecer y aprovechar, así le doy un poquitito de tiempo al doctor de tomar un poquito de agua o algo, porque nos está contando tanto que, verá, sin parar, realmente quiero que se tome un poquito de agua y pueda otra vez avanzar con lo que, porque tenemos muchísimas preguntas. Quiero aprovechar también para saludarles a todos los que nos están viendo, nos siguen desde Asunción, desde Santa Rita, desde Altos, desde Encarnación, desde Caguazú, desde Mingaguazú, desde Pacaraí, desde Villarrica, desde la ciudad de Coronel Oviedo, desde Luque, desde San Lorenzo, desde Concepción, Fernando de la Mora, desde Ciudad del Este, desde Areguá y desde Nueva Esperanza. Así que de diferentes puntos del país nos están viendo. Qué gusto, cariño a todos ustedes, a todas sus ciudades también. Y también quiero aprovechar para decirles que al finalizar esta capacitación que estamos teniendo hoy con el doctor Jorge, vamos a estar realizando el sorteo de un hermoso termo artesanal. Así que vayan participando también. Vamos a empezar con algunas preguntitas. Vamos primero a los niños. Si están por ahí algunas mamás, algunos papás viendo, por favor presten mucha atención. Esta parte es fundamental justamente en nuestros niños. ¿Cuál es el peligro de respirar por la boca, doctor? ¿Nos puede explicar, por favor? Bueno, así como estaba diciendo anteriormente, la respiración bucal se considera bastante patológico. Patológico es un término que utilizamos nosotros en medicina para hablar de enfermedades. O sea, si vos respirás por la boca, estás dando puerta de entrada a la formación de muchísimas enfermedades. Entonces, por eso tenemos que cuidar a nuestros niños. Porque nuestros niños, yo siempre hago una comparación. No soy experto en el tema, pero me imagino que es parecido. Cuando uno compra una computadora en el mercado, la computadora no viene con todo el sistema operativo para desarrollar todo lo que uno quiere hacer. Entonces tiene que ir cargándole los programas. Sí. Bueno, el bebé es la misma cosa. Solamente viene con un instinto de supervivencia y todo lo demás debe ir siendo grabado en su cerebro, lo que llamamos hábito. En este caso, por ejemplo, el hábito de la respiración nasal, el hábito de la masticación, el hábito del control neurológico. Entonces, ¿cómo si una criatura que está respirando por la boca, nosotros dijimos anteriormente que la lágrima y la regulación de la temperatura, la filtración del aire, el aporte que hace la lágrima para todo el sistema inmunitario, si esa criatura no está respirando adecuadamente por la nariz y lo está haciendo por la boca, entonces ¿cómo creemos que nuestro chico o nuestro bebé se va a desarrollar? Lo que nosotros tenemos que hacer es garantizar que esa respiración sea nasal, de manera que pueda aprovechar al máximo todo lo que le puede aportar la respiración nasal, todo lo que nombramos nosotros, para que tengamos un chico fuerte. Aparte de eso, el chico
no solamente viene con esa necesidad de generar esos hábitos, sino también está en pleno desarrollo. Pero no es solamente un desarrollo, también se tiene que establecer una maduración de eso. Y todo eso ocurre gracias a un proceso en donde generalmente pasa desapercibido a eso el tema de la respiración. Entonces, si no respira por la nariz, evidentemente la respiración bucal es altamente patológico para este niño y siempre va a estar con problemas, principalmente problemas de enfermedades respiratorias. Y empezamos a hablar ahí de rinitis, estamos hablando ahí de hipertrofia de adenoides, estamos empezando a hablar ahí de amigdalitis a repetición. Esos chicos que nunca salen del médico porque siempre están las amígdalas inflamadas, le crece la adenoides. Entonces, posteriormente le duele el oído, ¿verdad? Entonces, todo eso, si el chico respira por la boca, él va a ser propenso a tener esas enfermedades. Y posteriormente, si está respirando por la boca en todo ese tiempo, no solamente va a tener problemas respiratorios, va a también tener problemas digestivos. ¿Por qué? Porque todo el tracto digestivo, las células que van a empezar a prepararse para la formación de los jugos gástricos, para la digestión de los alimentos, no van a estar completamente desarrollados. Entonces siempre va a estar afectado la performance de ese niño en el futuro y su desempeño va a estar totalmente comprometido. También eso está comprometido a nivel neurológico. De ahí que podamos decir, fulano es más inteligente que el otro, no sabemos por qué. Entonces por ahí está la causa, ¿verdad? Porque en el niño, antes del primer año de vida, se desarrollan muchísimas, se multiplican las formaciones de neuronas. Entonces si nosotros no le estamos dando para que esa formación sea adecuada, no le estamos dando el combustible, es como si fuera que le estamos privando su ingreso. No es solamente alimento, el oxígeno es fundamental. Hicimos la comparación de que una persona puede pasar días sin comer, pero sin embargo apenas minutos sin el oxígeno. Entonces, esa es la importancia. De ahí que cuando respira por la boca va a tener muchos problemas. Por eso es la respuesta del organismo cuando se respira por la nariz y por la boca es totalmente distinta. Excelente, doctor, súper clara la explicación. Y justamente tenemos una preguntita de la audiencia. ¿Por qué lleva justamente, digamos, por qué algunos respiran por la boca? ¿Qué es lo que lleva a respirar por la boca? Nos está preguntando aquí una oyente o una participante, mejor dicho. Bueno, generalmente se hace una anamnesis cuando el paciente llega en el consultorio o llega una madre preocupada por la situación de su niño. Generalmente tenemos que retroceder hasta incluso la formación o sea, que cómo nació el niño. Si nació por parto normal o nació por parto cesárea. ¿Y dónde es la diferencia? Generalmente, cuando la mamá está embarazada, llega el periodo de los 9 meses, se segrega en el torrente sanguíneo. Cuando se rompe la bolsa, se segrega en el torrente sanguíneo una sustancia que se llama oxitocina. Esa oxitocina empieza a desencadenar unas contracciones en el útero de la mamá. Y entonces por ahí, ese bebé que estaba en un contenido líquido, y que ya cuando está llegando al término del embarazo está en un contenido más espeso que se llama miconio. Entonces, todo ese contenido está dentro del bebé, dentro de los pulmones, dentro de su cavidad nasal, por todos lados. Entonces, cuando empieza la contracción, empieza el proceso de limpieza del pulmón. Entonces, a medida que el bebé va naciendo, las contracciones de las paredes del útero hacen que ese bebé salga prácticamente totalmente limpio. Todas las vías aéreas limpias. Entonces, con el primer contacto con la atmósfera, lo que hace el bebé, se insufla de aire sus pulmones que estaban vacíos hasta ese momento de aire y el bebé por instinto llora. Entonces, al llorar, automáticamente ya él empieza a respirar por sí mismo. Ya no está dependiendo del cordón umbilical de su mamá, ya no está respirando por su mamá, está empezando a respirar por sí mismo. Es la primera vez que sus pulmones están teniendo contacto con el aire del medio ambiente externo. Él estaba en un ambiente protegido, sí. Ahora está saliendo al medio externo. Entonces él tiene que empezar a formar incluso la cantidad de alveolos pulmonares que se va a ir formando hasta los 8 años de edad, en donde él va a completar su formación. Entonces,
es importantísimo ese proceso que ocurre en el parto normal. Generalmente ocurre lo contrario cuando el parto es cesárea. En el parto de la cesárea empieza el trabajo de parto. Generalmente se le corta, se le hace una incisión a la mamá, se le retira del seno y posteriormente se le introduce una sonda en las fosas nasales hasta la tráquea, de manera de aspirar todo ese contenido que tiene. Y por más experto que sea el médico o la obstetra o la enfermera que asiste en el parto, eso genera inflamación en las vías aéreas, generando una obstrucción de las vías aéreas, lo que muchas veces dificulta que el niño pueda respirar por la nariz. Entonces, generalmente se le acerca a la mamá para darle el pecho y el bebé no quiere tomar. ¿Por qué no puede tomar? Y porque no puede respirar por la boca, está obstruida las fosas nasales. Entonces la mamá dice, no sé qué le pasa a mi bebé, no quiere tomar el pecho, parece que no tiene hambre, pero sin embargo el bebé se pasa llorando. Entonces se opta ya ahí, ya se empieza a optar por una vía alternativa de alimentación que es la mamadera. Entonces, por ahí ya empieza muchas veces el problema, ¿verdad? Así mismo. Entonces, cuando se le da mamadera, la mamadera no tiene, el bebé no tiene que hacer el esfuerzo que tiene que hacer con el seno materno, entonces no está estimulando la fuerza en los labios para mantenerse cerrado. Entonces, por lo tanto, no se instala el reflejo del sellado labial. Con el amamantamiento, que vamos a explicar un poco más adelante, se dan otros procesos también, pero generalmente, respondiendo a la pregunta de la persona que hizo, que a veces ya se arranca desde el nacimiento, desde el parto. Sí, así mismo. Dios mío, qué importante. Así que ya desde el parto, desde el nacimiento de ese bebé, ya va influyendo, ya sea el parto natural o normal, como le llamamos también, o una cesárea. Así que tan importante en la vida del ser humano es realmente esa respiración, cómo incide todo. Por ello justamente hoy estamos tocando este tema, porque es tan importante y afecta e influye en todos los ámbitos, ¿verdad?, de la vida. Así que, bueno, qué lindo que hoy esté aquí el doctor Jorge para explicarnos tan bien todo. Para mí que creo que vamos a tener que tener también otro encuentro más con el doctor, porque esto da para mucho más. Tenemos muchas preguntitas también aquí que hacerle. Así que bueno, vamos avanzando. Cuando hablamos de adenoides, doctor, ¿por qué usted dice, por ejemplo, que es recomendable no operar? Bueno, lo que ocurre es, generalmente, toda la medicina ha preconizado de que el crecimiento de la adenoides es responsable de la respiración bucal. Que el chico respira por la boca porque su adenoide ha crecido. La adenoide es una estructura, también se le llama tonsila faríngea, pero más conocido como adenoides. La función de la adenoide es proteger al oído medio. Nosotros tenemos la comunicación del oído con la boca a nivel de la rinofaringe, es un poco detrás de la nariz. Entonces se comunica con el oído. Entonces, cuando el chico respira por la boca, cuando empieza a respirar por la boca, todo ese ambiente, hoy en día hablamos de mucha contaminación, de muchas sustancias en suspensión, muchas partículas en suspensión, bacterias, virus, de todos los tipos de microorganismos. Entonces, la primera agresión que sufre la boca es la irritación de la temperatura y ese ambiente sucio. Entonces empieza a crecer la amígdala. En respuesta, él en su naturaleza de defender al organismo de la invasión de un microorganismo, él empieza a agrandarse, lo que llamamos una inflamación. Entonces, cuando la amígdala es rebasada por la respiración, entonces va hacia las tonsilas faríngeas, en este caso la adenoides. Entonces el organismo detecta que el oído está en peligro. Entonces él en su naturaleza linfoide, significa que él está relacionado con la defensa, él empieza a agrandarse. Sumado a eso, que la lágrima, que también tiene en su contenido lo que es cloruro de sodio, entonces esa sal permanentemente que está en contacto con esa mucosa se convierte en un agente irritante. Entonces este agente irritante en una mucosa bastante sensible que tiene las funciones de absorber y de generar moco principalmente y de formar anticuerpos
Entonces empieza a agrandarse. Pero como es una proyección de un tejido conjuntivo, entonces no tiene propósito removerlo, cortarlo, si no se elimina la causa, en este caso la respiración bucal. Hay que resolver el tema de la respiración bucal y las adenoides retroceden, no importa qué tan hipertrofiado esté. En mi consulta he tratado niños que ya estaban destinados para la cirugía y con el tratamiento del Human Body Total Care HBTC-RFA, al recuperar la respiración nasal, ese tejido fue otra vez asentándose adecuadamente hasta recuperar su normalidad sin necesidad de operarse. Entonces, se elimina la agresión y el organismo se tranquiliza. Qué maravilla, doctor, qué buen punto. Qué importante saber que podemos evitar llegar justamente a una cirugía, a una operación, ¿verdad? Es importantísimo realmente esto que hoy nos está contando el doctor, y justamente veo que hay mamás aquí, ¿verdad? Muy preocupadas, interesadas en conocer un poquitito más, en saber un poco más. Vamos a ir haciéndole las preguntitas también al doctor. Y antes quiero pedirle permisito un ratito para hablarle justamente de algo muy, muy importante también, hablando ya aquí un poco de las empresas, ¿verdad? Cuando hablo de empresas y hablo del recurso humano, del talento humano que tienen las empresas, quiero comentarles que tenemos el nuevo sistema de recursos humanos. ¿Estás listo para optimizar la gestión de tus colaboradores? Adiós a las tareas administrativas y procesos repetitivos. Ha llegado el momento de dedicar todo tu tiempo a las personas, que son el activo más importante que tiene la empresa. Para más información, por favor comuníquense al 021-492-888 opción 1, que nuestros ejecutivos comerciales aguardan su llamada. Entonces recuerden, el sistema de recursos humanos fundamental para que la empresa pueda trabajar mejor y tener toda la información allí al momento. Así que bueno, seguimos con otras preguntitas que tenemos nosotros aquí, hablando un poquitito, doctor, del famoso pipí en la cama, a la noche, ¿verdad?, que hacen los chicos, eneuresis nocturna. ¿Qué nos puede comentar, doctor, al respecto? Bueno, esa es otra disfunción del sistema, en este caso el organismo, que justamente es otra consecuencia de la respiración bucal. Resulta ser que, como habíamos dicho en un principio, el niño es como una computadora vacía que tenemos que ir cargándole los programas. Entonces, el reflejo del esfínter, de los esfínteres en este caso, el esfínter anal y el esfínter de la vejiga, para que la micción en este caso sea voluntaria, son reflejos que tienen que ser instalados. Entonces, estos reflejos, cuando el aporte de oxígeno es insuficiente, no pueden ser instalados, en este caso, en el hipocampo, en donde se graba la información del ser humano para poder posteriormente automatizarlo. Entonces, cuando hay un déficit de oxígeno, ese niño no logra automatizar ese proceso de controlar la micción y generalmente termina haciendo el pipí en la cama. Esto puede extenderse incluso hasta la adolescencia si es que no se restablece la respiración. Y generalmente estos niños son castigados por los padres. Ay, sí, doctor, justamente eso, qué increíble, muchas veces qué inconscientes, ¿verdad? Podemos ser, digamos, de querer castigarle al chico porque hizo pipí. ¿Cómo otra vez hiciste? ¿Pero qué culpa tiene? Claro, Pobre inocente, ¿verdad? Totalmente, porque es una acción totalmente involuntaria. Aparte que él no tiene instalado el reflejo. Tiene instalado el reflejo para poder controlar la micción, en este caso, que estamos hablando del pipí en la cama. Claro, sí. Entonces es fundamental que el aporte de oxígeno sea el adecuado para que él pueda instalar adecuadamente y posteriormente en su vida de niñez mayor y adolescencia él pueda tener un control efectivo de esos esfínteres de manera que lo pueda hacer voluntariamente cuando él lo necesita hacerlo y no perder el control de eso. Excelente, doctor. Así que papis, mami, estén atentos, por favor, a esta información que el doctor nos está dando ahora. Muy importante, por favor.
Y cuando hablamos del déficit de atención e hiperactividad, ¿podría comentar un poquitito cómo puede influir también la respiración en esto? Este es otro tema, Noelia, que generalmente a veces nos quejamos los padres de que nuestros niños no prestan atención, que son inquietos, que son cabezudos. Y incluso a veces recibimos quejas cuando empiezan la edad escolar. Recibimos quejas de los profesores donde dicen que el niño no presta atención a las lecciones que se le está dando, que es muy inquieto, que es muy cabezudo. Y esto deriva muchas veces en la consulta con un psicólogo que generalmente le hace un test de coeficiente para saber si está apto para la educación, en donde en realidad el déficit de atención es una señal clara de que el cerebro no está recibiendo el combustible necesario para generar el proceso. Entonces el organismo, por un mecanismo de autoabastecerse, hace que el niño se vuelva inquieto. Entonces este término de déficit de atención e hiperactividad va muy de la mano porque se refiere a una hipoxia cerebral que hace que al moverse el chico empieza a captar mayor cantidad de oxígeno que en ese momento está en déficit en su cerebro y no le permite concentrarse. Entonces él empieza a moverse, al moverse él empieza a aumentar la frecuencia cardíaca, al aumentar la frecuencia cardíaca aumenta su cantidad de respiración, inspiración por segundo. Entonces de esa manera él capta el oxígeno. Estos chicos, cuando son obligados, principalmente en la escuela, a quedarse quietos en su pupitre, ellos quedan en un estado casi letárgico. Entonces ellos no pueden prestar atención porque están con ese déficit de aporte de oxígeno, entonces están como distraídos. Y cuando la profesora pregunta qué fue lo que estuvo explicando, estos niños generalmente no tienen la capacidad de repetir lo que la profesora estuvo explicando. Otra situación que se suele dar es que cuando estos chicos están viajando, a veces los padres dicen: doctor, mi hijo cuando sube en el auto ya se duerme. Esos son signos de que ese niño son respiradores bucales, porque cuando vos le pones el cinturón de seguridad le obligás a estar quieto. Entonces automáticamente su organismo entra en una hipoxia, y esta hipoxia hace que todo su sistema se reduzca a un nivel basal de ahorro de energía, porque él está en hipoxia. Entonces, a prestar mucha atención en esto las mamás. ¿Cómo puedo saber si mi niño está respirando por la boca? Es muy sencillo. Es cuando está durmiendo, si está con los labios entreabiertos, hay que acudir al profesional de manera de corregir lo antes posible esa situación, de manera que devolverle a ese niño un estado de salud, porque no solamente es alimento. A veces dice: mi niño es un niño sano, porque yo le doy todos los alimentos que requiere, le doy una dieta balanceada, pero no es solamente eso, es también controlar la respiración. Y en este punto, generalmente el acompañamiento de profesionales que puedan trabajar de manera muy multidisciplinar es muy importante, y hoy por hoy el odontólogo también puede asumir un rol fundamental en actuar como enlace también para ir derivando y trabajando con otros profesionales del área. Excelente, doctor. Increíble todo lo que puede afectar entonces la buena o no buena respiración de un niño, así como bien estuvo explicando el doctor en cuanto al déficit de atención, la hiperactividad. Muchas veces de repente le llamamos la atención. Piensa, no sé, en las maestras, las profesoras, qué lindo sería que puedan ver también todo esto y de repente pasar esa información a los padres para que los padres puedan evacuar a través de un profesional que pueda justamente ayudar al niño a mejorar todo esto para mejorar también por ende, y valga la redundancia, en cuanto a su formación, su educación, su parte académica, no solamente física, sino que también acá en toda la parte intelectual, como puede ayudar y trabajar en conjunto, así como bien mencionaba el doctor, con varios profesionales, como así, ya sea la psicóloga o odontólogo. Entonces en conjunto, trabajar en equipo por la salud de ese niño. Qué importante es, y me encanta que hoy estemos hablando de este tema. Justamente cuando tuvimos en el encuentro anterior, estuvimos hablando también con una psicóloga, la licenciada Lidia Ríos, quien manda un saludo muy cariñoso también. Excelente, todas las preguntas que tuvimos, y qué lindo sería que todos los profesionales podamos ayudar a esos niños que se están formando, que están creciendo. Como yo siempre digo, para mí es un tema muy sensible todo lo que es cuando hablamos de niños, de chicos, ¿verdad? Porque
justamente dependen tanto de los adultos que estamos al frente y que estamos a cargo de su formación, de su vida, y se me quiebra un poco la voz porque siempre, como digo, para mí es un tema muy sensible, ¿verdad? Les amo a los niños, les adoro y quisiera que todos puedan crecer realmente con mucho amor, con ese cuidado maternal, paternal, ¿verdad? Con afecto, ¿verdad? Y bueno, justamente cuidemos la salud de nuestros niños. Doctor, hablando un poquitito del nacimiento, ya bien nos mencionó, pero puede hacernos un redondeo, por favor, antes de pasar ya a los adultos, cuando hablamos del parto, su relación con la respiración bucal, el amamantamiento y la lactancia, ¿verdad? Justamente esa alimentación del niño después ya cuando hay que alimentarlo con la cucharita, ¿verdad? Cómo hacerlo para instalar justamente reflejos adecuados. ¿Qué podría comentarnos un poquitito brevemente? Bueno, básicamente, como para poder recordarle un poquito a la audiencia, habíamos mencionado que la criatura, en este caso el bebé, es como una computadora vacía en el cual tenemos que cargarle el programa. Y el programa de la masticación bilateral, para que ese niño pueda, cuando va creciendo, pueda masticar bilateralmente de manera alternada, entonces empieza desde la lactancia. Se le da muchísima importancia a lo que es la lactancia, pero no desde un enfoque funcional o fisiológico. Más bien se le da una importancia desde el enfoque nutricional, por lo que contiene la leche materna, que no deja de ser importante, es muy importante, yo no niego eso, ¿verdad? Pero creo que el enfoque debe ser un poco integral, de manera que el amamantamiento, que es otra cosa, que es donde el bebé extrae la leche por sí mismo, succionando el seno materno. ¿Por qué es tan importante este acto? Porque en ese momento es donde ese niño está empezando a coordinar lo que es la respiración, la deglución y el esfuerzo físico para obtener la leche. Entonces, eso tiene que estar, él al mismo tiempo que está succionando, también tiene que aprender a respirar para no atragantarse. Entonces, de esa manera, él está instalando el reflejo de la respiración y está instalando el reflejo y la maduración de todos los sistemas, en este caso de todos los nervios involucrados en esa función, en este caso de la succión. Él tiene que aprender ahí a coordinar para que la leche que él está succionando no vaya a su sistema respiratorio y viceversa, ¿verdad? Para no atorarse. Entonces, ¿cómo logra eso? A través del esfuerzo que él hace desde el pecho materno. Entonces, él succionando. Ahora, ¿cómo tiene que ser este amamantamiento? Este amamantamiento tiene que ser de manera alternada, porque no es solamente la boca que se va desarrollando, ni tampoco la nariz, ni todas las estructuras óseas del rostro. También se va desarrollando y va madurando todos los reflejos de los músculos del cuello, los músculos del ojo. Entonces el amamantamiento tiene que ser primero de un lado hasta vaciar por completo el pecho materno. Entonces, en ese contacto que hay del bebé con la mamá, el bebé busca la mirada de su madre. Entonces en ese momento está ejercitando los músculos del ojo. Cuando termina de amamantar de un lado y si el bebé está saciado, entonces se le acuesta y ese bebé termina exhausto, está cansado de tanto esfuerzo por succionar la leche, entonces duerme, se suele decir, duerme como un bebé, ¿verdad? Entonces duerme plácidamente. ¿Por qué? Porque está cansado, está fatigado por el esfuerzo que hizo. A pesar de que no parece nada, hay un esfuerzo. Sí. Ahora, el siguiente tiene que ser del otro lado. De esa manera está estimulando el otro lado del rostro. Y también está estimulando el movimiento de los músculos del ojo. Los músculos están dominados por músculos que hacen en todas direcciones. Entonces, durante el amamantamiento ya se está ejercitando, está haciendo gimnasia los músculos del ojo, que es muy importante para evitar el estrabismo, por ejemplo, la vista desviada o problemas de la visión. Entonces es fundamental que ese amamantamiento sea de manera bilateral y en una posición oblicua, de manera de que el bebé pueda ir entrenando todos los músculos de la deglución. Con eso está entrenando la posición de la lengua, con eso está estimulando el crecimiento del maxilar inferior
Todo eso él está estimulando haciendo el amamantamiento. Por eso que el amamantamiento es fundamental. Luego, este amamantamiento, para que pueda haber una maduración de este reflejo de la respiración nasal, se tiene que dar por un periodo de 1 año. Si nosotros cortamos ese proceso, no logramos que ese reflejo se instale en la corteza cerebral. Por eso que el amamantamiento es fundamental que sea 1 año, porque los nervios craneales necesitan un tiempo mínimo de 1 año para madurar en sus funciones. Entonces, cuando termina ese proceso de maduración, en este caso de amamantamiento por 1 año, posteriormente el bebé empieza con la parte de la alimentación con la cucharita que nosotros le empezamos a dar. Generalmente suelo ver, todos los padres lo hacemos, le damos el famoso avioncito, ¿verdad? Como que jugando con el niño. Bueno, este avioncito es perjudicial si nosotros depositamos la comida solamente en el centro de la boca del paciente, en este caso del niño. Esto tiene que ser, cuando nosotros llevamos con la cucharita el alimento en la boca del paciente, tenemos que inclinar para un lado, colocarlo para un lado de la boca, de manera que ella empiece ya sus primeros pasos en la masticación para un lado. ¿Qué estamos haciendo con ese simple acto? Estamos siguiendo el proceso del amamantamiento, que era del lado derecho, lado izquierdo. Ahora estamos llevando el alimento para la derecha, para la izquierda, estimulando que los huesos del maxilar superior e inferior. Y con esa estimulación ósea estamos logrando el correcto desarrollo de esos maxilares que posteriormente van a contener a lo que van a ser los dientes. Entonces, no vamos a tener problemas de apiñamientos dentarios si eso se es estimulado adecuadamente y si el niño respira por la nariz. Entonces, se lleva la cucharita, se posa para la izquierda, el siguiente bocadito para la derecha y así alternadamente, de manera que nosotros podamos lograr un desarrollo simétrico, no solamente de las maxilares, sino también de todo el rostro de ese niño. Posteriormente, ya le insistimos que la masticación tiene que ser bilateral. Eso tiene que ser una condición sine qua non, no puede faltar para que la vida del ser humano sea de calidad. Respiración bucal y masticación unilateral es altamente patológico, genera muchísimas enfermedades. Entonces, tenemos que lograr, a todos nuestros familiares tenemos que estar controlando, a nuestros niños principalmente cuando está durmiendo. Porque prácticamente en mi consulta, el 90% de los pacientes que llegan respiran por la boca. Cuando yo le hago la anamnesis, me doy cuenta que respiran por la boca. Algunos son respiradores bucales netos, que todo el día se pasan con la boca abierta, y otros son respiradores bucales mixtos. A la noche, cuando duerme, despega el labio. Ahora, ¿por qué es tan importante, aparte de eso, y que hace rato olvidé mencionar, es que al cerrar la boca, nosotros estamos restableciendo la presión interna del cuerpo. Nosotros estamos rodeados de un ambiente donde hay una presión atmosférica. Todo el espacio interior, la boca, la nariz, el oído, la cavidad torácica, la cavidad abdominal, todos tienen que funcionar bajo una presión subatmosférica. Y si nosotros abrimos la boca, no solamente estamos permitiendo que ingrese la presión atmosférica, sino también estamos agrediendo a todo el sistema estomatognático que habíamos dicho que era el portal informativo que luego derivaba la información a cada uno de los sistemas. Entonces, si el sistema estomatognático está siendo agredido, está enviando una información errónea, obviamente el cerebro va a enviar una respuesta errónea porque él no discrimina. La discriminación ya ocurre en el lugar de los hechos. Entonces, él actúa en consecuencia. Por ahí es que empiezan las enfermedades sistémicas y todo esto tiene mucho que ver con lo que es el desempeño en este caso de la boca, los dientes, la nariz, la garganta, en ese espacio que se llama sistema estomatognático. Excelente, doctor. Me encantaría que, por ejemplo, todo esto que vos estás enseñándonos hoy a nosotros, hay un sistema muy lindo, bueno, el que yo conozco por lo menos es el Mama Club, en donde justamente le enseñan a las mamás, a las futuras mamás, ¿verdad? Todo esto desde el parto, el amamantamiento, la nutrición, ¿verdad? Qué lindo sería, doctor, poder tenerte también a vos en estos cursos justamente para mamás, porque influye tanto desde chiquitito, así como bien está diciendo, desde cómo van a mamar, desde la alimentación con la cucharita. Qué importante sería
poder recibir toda esta información antes de que los niños nazcan para que, bueno, ya uno vaya haciendo buena letra desde el inicio, ¿verdad? Qué lindo y qué importante todo lo que nos está enseñando. Yo te cuento, doctor, ¿verdad? Tengo tantas preguntas que hacerte, preguntas que hemos preparado aquí con nuestro excelente equipo de marketing, también a quienes agradezco todo, Alexandra, Mireya, Eder, Edipo, muchísimas gracias también por estar siempre aquí apoyándonos. Tengo muchas preguntas que hacerte, tengo preguntas de la audiencia, no sé cómo hacer, nuestro horario es generalmente en una hora, a mí me gustaría cerrar acá con la parte del bruxismo y te pido, doctor, que si podés en otra oportunidad nuevamente pudieras hablarnos también un poquitito todo lo que es ya respecto a los adultos. Te pregunto ahora el bruxismo, tanto infantil como en adulto, ¿se puede tratar, se cura? ¿Qué nos recomendás, doctor? Bueno, te agradezco la invitación, Noelia, por el Club de Mamá y con mucho gusto, acá estoy totalmente disponible. Generalmente las preguntas que más me hacen en la consulta me dicen, doctor, ¿desde cuándo tengo que consultar? Me dicen las mamás embarazadas. Sí. Y la mamá embarazada, generalmente yo le someto a un régimen de control desde el momento que sabe que está embarazada. ¿Por qué? Porque tenemos que garantizar de que en este caso la mamá es el contenido de ese ser que se está formando. ¿Sí? Entonces, si el contenido no está en forma, no está bien, ¿cómo creemos que va a ser el producto? ¿Verdad? Así mismo, y discúlpenme el término que utilizo para ser tan agresivo. Claro, pero bien ejemplificativo, así sí, se ¿verdad? entiende. Sí. Entonces, tenemos que empezar a partir de ahí. ¿Y qué tenemos que controlar? Habíamos dicho la importancia de la respiración. Algo básico, ¿verdad? Algo básico, algo elemental. Entonces, corregir la respiración en primer lugar. En segundo lugar, la masticación. Dotarle a esa mamá de un sistema masticatorio que le permite a ella realizar ese ejercicio de la masticación bilateral. Entonces, con eso ya estamos haciendo muchísimo. Y posteriormente, trabajar conjuntamente con una nutricionista que le pueda ir encaminando hacia una alimentación sana. Puede hacer un poco de ejercicio con un kinesiólogo, un fisioterapeuta, que le pueda ir entrenando con técnicas de relajación muscular. ¿Para qué? Para encaminar el alumbramiento hacia un parto normal, que es lo ideal. Exactamente. Entonces, desde el primer momento en que se entera que va a ser mamá, entonces es el momento ideal para iniciar las consultas de manera que nosotros podamos garantizar el desempeño y podamos tener un bebé sano desde el nacimiento. Posteriormente ese bebé va a entrar a luchar ya por sí mismo en un ambiente totalmente hostil. Hoy en día decimos por el hecho de la contaminación ambiental que tenemos. Claro. Entonces, pero por lo menos estructuralmente ya va a estar mejor si le tratamos a la mamá desde el inicio, antes del nacimiento, y luego continuamos con el bebé con esos tips que estuvimos dando, ¿verdad? De que ese niño pueda posteriormente llegar a ser un adulto totalmente sano, con todas sus capacidades al máximo y que no tenga ningún inconveniente para poder desempeñarse como una persona normal. Ahora, hablando un poquito del bruxismo, el bruxismo infantil, esto es un poco chistoso lo que voy a contar, ¿verdad? A veces me dice, la mamá se va y me dice, doctor, mi niño rechina mucho los dientes cuando duerme. Hace unos ruidos terribles con los dientes, parece que va a romper todo, me dice. Y me preocupa, me dice. Y yo creo que en un término en guaraní dice, dice, tiene mucha lombriz. En realidad no tiene nada que ver con la lombriz, ¿verdad? Quiero decirle a la audiencia que eso no tiene nada que ver con la lombriz. Eso es cuando ese niño que nos estuvo amamantando por el periodo de tiempo, en este caso de un año, o se instaló en él el reflejo de respiración bucal, entonces todo el sistema es agredido. Y esta agresión básicamente va en este caso, el que produce el bruxismo es la agresión a la ARTM, a la articulación temporomandibular. Cuando el bebé solamente estuvo masticando, o la criatura estuvo masticando de un solo lado, o solo se le entrenó más tomar el pecho de un solo lado, entonces estuvimos hipertrofiando todo el grupo muscular de ese lado, y en contrapartida eso genera lo que hablamos hace rato, una hipertrofia y acortamiento, y eso hace que la articulación empiece a comprimir una estructura muy sensible que se llama formación reticular, que es una zona bilaminar, que es una zona donde pasa un nervio demasiado importante. Entonces, cuando dormimos, y principalmente cuando estamos en la fase profunda, la llamada fase REM, es la fase profunda del sueño, cuando el sueño más profundo es generalmente
donde el sistema nervioso central deja el mando al sistema nervioso autónomo. Entramos en piloto automático. ¿Y qué dice el sistema nervioso autónomo? Todos los sistemas tienen que parar. Solamente tiene que estar funcionando el sistema circulatorio, el sistema respiratorio, el sistema nervioso, en este caso, descansa también. ¿Para qué? ¿Para qué sirve el sueño? Para que puedan ser reparadas todas las células que fueron desgastadas durante el día con nuestras actividades, ya sea físicas o mentales. Entonces, todo tiene que estar relajado. Entonces, el sistema nervioso autónomo entra a trabajar y él dice, todos los músculos tienen que estar relajados, pero sin embargo hay una presión en la articulación que no le permite a él cumplir su función. No puede él hacer esa función de reparación. Entonces, en su intento de eliminar esa agresión, empieza a apretar los dientes. Pero ese chico que estuvo masticando de un solo lado, tiene desnivelados los dientes porque estuvo estimulando más de un lado que del otro. Entonces, cuando hace el cierre de la mandíbula, hay un desnivel que no logra encajar. Entonces ahí se desliza y hace un ruido tremendo. Sí, sí. Y el niño generalmente en esa fase no se despierta porque está dentro de un sueño profundo. Y todo esto se cura a través de un método que se llama HBTC-RFA, en donde el bruxismo se puede eliminar por completo. Excelente, doctor. Qué importante y qué bueno saber que sí se puede eliminar el bruxismo. Es muy importante. Una preguntita que tenemos aquí, ¿verdad? Bueno, doctor, a mí me gustaría saber, vamos a poner por favor en pantalla el número del doctor para todos aquellos que quieran también comunicarse, contactar con él. Tenemos muchos temas más. Doctor, ¿podrías comentarnos de repente también algunos profesionales que estén interesados en capacitarse también para luego ayudar a sus pacientes? ¿Qué podrías comentarnos un poquitito? ¿Dónde pueden acudir? ¿Pueden llamarte? Si querés comentarnos un poco, entonces también para... Sí, con mucho gusto. Sí. Yo puse a disposición de la producción el número de teléfono personal donde me gustaría encargarme de atender personalmente las consultas que tengan los colegas, las consultas que tengan las personas que nos estuvieron viendo, responder un poquito a las inquietudes que tienen, darle un poquito más de información de qué se trata todo este sistema que hasta hoy nunca se ha escuchado, ¿verdad? Así mismo. Vamos totalmente en un sistema nuevo que desde mi perspectiva esto va a cambiar lo que es el rol del odontólogo en el futuro, donde ya no vamos a dejar de ser solamente dentistas. Vamos a tener que formarnos un poco en un campo mucho más amplio, de manera de poder colaborar con ese equipo multidisciplinar que estábamos hablando al principio. Entonces, mi número está disponible para que la gente me pueda llamar, escribir. Siempre digo a mis pacientes que si me llamas, si no te estoy respondiendo, dejamos un mensaje y cuando yo esté disponible te voy a devolver la llamada con mucho gusto. En este caso, si vamos a tener personas a las cuales yo no le tengo entre mis contactos, sería interesante que me deje su nombre, su apellido. Perfecto. Entonces, de esa manera yo me voy, de acuerdo al tiempo que me permita, ir respondiendo a todas esas cosas. Excelente, doctor. Y para cerrar, entonces me gustaría hacerte una última preguntita. Cuando hablamos de rinitis, podemos también hablar justamente entonces cómo incide la respiración cuando hablamos de rinitis, de los ronquidos, de la apnea del sueño, del zumbido en el oído, que muchas veces uno también escucha esos casos, ¿verdad? La cefalea, las famosas jaquecas, dolor de cabeza. ¿Tienen algo que ver con la respiración también, doctor? Totalmente, totalmente. Tiene mucho que ver. Ahora, te hago la repregunta. Sí. ¿Cuál de todas esas crees que te responda? Porque son tantas, ¿verdad? ¿Tenemos suficiente tiempo para hacerlo? Sí. ¿Cuánto tiempo tenemos? Porque son entidades totalmente distintas. Sí. Pero para darle la información a la gente y dar de manera, citarla, todo esto tiene que ver con la masticación y con la respiración. Ahora, si algún tema en particular querés que explique mejor, entonces me pedís de cuál querés que te hable. ¿Querés que te hable de cefalea, de rinitis? De rinitis que hoy se escucha tanto, ¿verdad? La alergia, la rinitis, que el tapaboca, que todo. Entonces, si eso podemos ir para redondear un poquitito. Genial. Yo con mucho gusto me puedo quedar hasta el mediodía, no tengo problema, pero vamos a explicar la rinitis. Bueno, ¿cómo se da la rinitis? Siempre estuvo en discusión si la rinitis es una reacción alérgica. ¿Cuál es lo que en realidad el quid de la cuestión en este caso, como se dice vulgarmente, de la rinitis? Bueno, la rinitis se da justamente cuando la persona pasa a respirar por la boca y no lo hace por la nariz. ¿Y cómo se da este proceso?
Dijimos en un principio que la lágrima, aparte de todo lo que contiene, también tiene cloruro de sodio, sal. Entonces, esta sal está permealizando permanentemente las fosas nasales, donde está tapizada de una estructura mucosa demasiado sensible. Entonces, se empieza a hipertrofiar. Aparte, al empezar a hipertrofiarse, empieza a irritar otros nervios que colaboran para que esto vaya en un círculo vicioso. En este caso, la irritación del nervio vago, que hace que de repente uno empiece a lagrimear más todavía, empieza a congestionarse más todavía. ¿Por qué? Porque esos nervios están a flor de piel, están totalmente irritados, están ahí agredidos por el sistema. Entonces eso hace que la respiración se vuelva más todavía bucal en vez de nasal. Entonces con eso se instalan el proceso de manera crónica, a lo cual se le llama rinitis. Sí. Ahora, la medicina siempre se ha enfocado en hacer un tratamiento paliativo. En estos casos se encarga más de la consecuencia que de la causa. Y hoy por hoy que sabemos que casi el 100% de las rinitis son causadas por la respiración bucal, entonces también podemos tratarlo a través del método HBTC-RFA, que es un método que desarrolló un científico brasileño, el nombre Wilson Aragón, que es a mi respeto para él porque realmente nos da una nueva visión de lo que es el rol del odontólogo y lo que va a ser en el futuro. Excelente, doctor. Perfecto. Muchísimas gracias. Gracias también a toda la querida audiencia que está allí desde el otro lado. Sigo leyendo de Saltos de Guairá, de diferentes puntos del país nos están viendo. Así que muchísimas gracias por acompañarnos. Y bueno, realmente quedaron muchas cosas por preguntarte, doctor. Muchas cosas que queremos seguir aprendiendo, sabiendo justamente para mejorar esa calidad de vida que todos queremos estar bien, estar sanos, ¿verdad? Así que bueno, ojalá podamos tenerte, doctor, en otra oportunidad cuando dispongas a través de un tiempito. Nos encantaría para poder seguir también aprendiendo mucho más contigo. Muchísimas gracias, doctor Jorge. No, muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad, a StarSoft que ha apartado un espacio también para no enfocarse solamente en lo que hacen como empresa, sino destinar este espacio social para poder ayudar a mucha gente, porque al final de cuentas lo que buscamos es hacer eso, ayudarle a la gente a que tenga una mejor calidad de vida. Y encantadísimo, gracias por la oportunidad de difundir esto. Y bueno, entonces estoy a la orden de cuando ustedes me inviten de vuelta. Esto de tanto que me apasiona, vamos a hablar si es por mí todo el día. Doctor, qué lindo, y realmente se nota esa pasión, ese amor a tu profesión, es vocación realmente, ¿verdad? Porque se nota que lo haces de corazón y con tanto cariño transmitís todo, y yo creo que traspasar las pantallas a todos les habrá llegado muchísimo también. Así que bueno, muchísimas gracias. Quiero aprovechar antes de cerrar y mientras vamos realizando ya el sorteo también del termo, para comentarles un poquitito que vamos a estar teniendo mañana en nuestro espacio de Formando Líderes Contables. Vamos a hablar sobre la RG90. Ya tienen en pantalla. Vamos a hablar de casos prácticos en tu sistema StarSoft. Entonces, en vivo mañana, jueves 18 de noviembre, a las 10 de la mañana, vamos a estar realizando justamente una capacitación sobre la RG90 casos prácticos en tu sistema StarSoft. Así que les esperamos también a toda nuestra querida audiencia. Y bueno, a ver un poquitito, vamos a proceder al sorteo de este hermoso termo artesanal. Miren lo que es, qué belleza, con estos colores preciosos. Este amarillo tan lindo que resalta aquí, hecho también por nuestros artesanos paraguayos, nuestro ñandutí, en apoyo también a estas manos paraguayas que se esmeran también por dar lo mejor. A ver entonces, ¿quién es él o la flamante ganadora? Ahí está, Jorge Morínigo. Te ganaste este hermoso termo StarSoft, así que te esperamos en Independencia Nacional 802, esquina Maitá, para que puedas pasar a retirar este termo que te ganaste. Muchísimas gracias nuevamente al doctor Jorge por acompañarnos. Gracias a toda la querida audiencia. Será entonces hasta la próxima en un encuentro más de Enfoque Tributario 360, este espacio auspiciado por la empresa StarSoft, líder en desarrollo de software. Gracias.